Vamos a hacer análisis de los temas de coyuntura y por eso lo hemos convocado a Herbert Cuba. Herbert Cuba es un amigo nuestro, pero además médico de profesión muy reconocido, presidente de la Asociación Médica Peruana, y lo hemos invitado no para hablar de medicina, porque su fuerte también, al margen de la medicina, es el análisis del ámbito político en nuestro país y en el mundo. Y hoy está con nosotros. Herbert, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias por su presencia aquí en la televisión, en el canal 18.3. Primera pregunta para Herbert Cuba. Su impresión general de lo que significó las elecciones pasadas, de hace algunas semanas atrás, hace 2 semanas. Bueno, yo creo que ya los analistas han demostrado la escasa representatividad que tiene el Congreso de la República. Es más, el día de hoy creo que un medio de circulación nacional ha señalado que casi el 48% de la población no se siente representado con este Congreso. Déjeme que lo interrumpa. No es culpa de quienes hoy asumen la representatividad en el Congreso. Me parece que las reglas de juego están fallando. Creo que el apresuramiento del proceso, como era natural por la disolución del Congreso, no ha permitido realizar las reformas que todavía se necesitan para lograr que el voto del ciudadano se vea efectivamente representado en el país. Y en este caso obviamente el sistema no está bien, pero por otro lado hay otra dificultad, que el gobierno, en este caso el propio presidente Martín Vizcarra, no ha logrado hacerse de una mayoría holgada en el Congreso de la República, lo que le impide de alguna manera 2 cosas, ¿no? Primero, poder continuar con las reformas políticas y de justicia y de lucha anticorrupción que plantea, y por otro lado también necesita tener una mesa directiva afín, o una mesa por lo menos no controversial para poder ejercer la gobernabilidad. Y yo creo que esos son los 2 aspectos fundamentales que nos ha traído este proceso electoral. Pero el otro tema que no se ha visto es que somos un país muy polarizado desde el punto de vista social. Existe un Perú oficial, rico, formal, y un Perú profundo, un Perú no formal. Y en esa gran divergencia y polarización que hay, es muy difícil que haya consenso en la clase política. Si tú quieres buscar consenso, siempre terminas favoreciendo a los más poderosos, al Perú formal. Y en consecuencia, el Perú informal se ve siempre disminuido y que no tiene capacidad de participación en la vida política nacional. Esto ha traído como consecuencia que en este proceso electoral de una sola vuelta se haya atomizado la votación en aquellos grupos de intereses, sobre todo llamados marginales o del Perú profundo. De esa manera se explica la votación que ha tenido, por ejemplo, el FREPAP o Unión por el Perú, o quizá otros grupos, ¿no? que Podemos mismo, ¿no? que representan bolsones de votos y no una votación que vea la agenda país, la agenda del Perú. Entonces, en ese tema tenemos ahora un discurso complicado, porque normalmente cuando un partido político nacional tiene una agenda nacional, la visión siempre es del futuro, ¿no? Pero en este caso, cuando tienes agendas muy particulares, lo que se busca es el arranchamiento de lo que existe en el presente, y ese es el riesgo que hay en el país. Doctor Cuba, de repente soy un poco mezquino en lo último que usted ha dicho, pero ¿de qué apuro nos ha servido en los últimos 30, 40 años eso de que tenemos más espacio para pensar y tomar una decisión? Lo que nos ha tocado es más de lo mismo, y varios de los que han sido líderes están camino a ser presos o están presos sencillamente, algunos se suicidó inclusive. Exactamente, creo que ese es un tema mundial, ¿no? Lo que acabas de decir es casi lo que viene ocurriendo en el mundo con el resurgimiento de estos grupos llamados populistas, entre comillas, que no ocurre solo en Perú, por si acaso, eso ocurre también en Francia, ahorita con los movimientos, populistas, también ocurrió en Alemania, ha ocurrido en Austria, está ocurriendo en España, etcétera. Es decir, existe una cultura
de protesta debido a la tremenda desigualdad que hay en los sectores oficialistas o oficiales o el establishment con los sectores desposeídos. Prácticamente la clase media ha sido reducida y se ha polarizado los extremos, y eso está complicando la política en el mundo entero. Hay un estudio que se hizo, que ha hecho un geógrafo francés, que es Philippe Guigui, que señala claramente que no hay sociedad, porque las sociedades se construyen sobre la base de principios y valores que tiene generalmente la clase media. Y al estar estas sociedades en crisis, lo que se genera es que cada segmento poblacional quiere imponer su agenda a los demás, y esto es lo que está pasando, no solamente hoy en el Perú, lo hemos visto en este proceso electoral, claro, está pasando en Chile. En Chile hay pero una expresión de la Chile población. no son varias fuerzas, da la impresión desde afuera, quizá usted tiene un mejor análisis que yo, una sola fuerza que se opone a quien gobierna actualmente. Si fuera así solamente, ya hubiera caído el gobierno de Piñera. Precisamente lo que pasa es que hay una serie de... Estuvo a punto de caer, pero no han logrado confluir los opositores precisamente una agenda común. Cada uno quiere arranchar Piñera lo que tiene. ha aceptado la reforma o digamos un cambio de constitución y en todo caso un referéndum para que el pueblo decida. Claro, lo que pasa con Piñera es que ha puesto una agenda donde ha ido dando a cada grupo, a cada sector, le ha ido dando algunos beneficios que obviamente la sociedad ha reconocido que no ha cumplido. Y entonces... Y encima viene lo que es la reforma política, donde ha eliminado la fracción maximalista que decía una reforma total de la Constitución a un referéndum que tendrá que decir la forma como se realiza esta reforma. O sea, el caso chileno es interesante, el caso argentino también, por eso es el retorno del peronismo otra vez al poder. El caso de Venezuela también es sintomático, es decir, si bien es cierto que ya están ellos en el gobierno, sin embargo el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Hacerse representantes o liderar los sectores marginales que tradicionalmente han sido abandonados por la política oficial. No hacemos nada nosotros teniendo 20 años o 30 años de crecimiento económico en el país, si eso no se ha traducido en mejorar de alguna manera los beneficios que tienen sobre todo los sectores más pobres del país. O sea, el país crece, las grandes empresas siguen acumulando grandes riquezas, la clase política también no solamente es la clase económica, sino también la clase política, claro, que son los mismos, y las grandes poblaciones se sienten marginados, y la clase media ve cada día, a pesar del crecimiento económico, que sus ingresos son menores y la clase media va disminuyendo. Correcto. Este es un tema de fondo, ¿no? Déjeme decirle lo siguiente, su análisis real, me parece que real, sin embargo es pesimista. En cambio, mi posición es más optimista, porque yo digo, no estamos del todo mal, o por lo menos por allí hemos estado en la ruta, porque Alan García se ha suicidado, Toledo está, digamos, con extradición por venir al Perú, extraditado. Luego PPK está con detención domiciliaria, casi, en otras palabras, está preso, pero en su casa. Y por ahí seguimos contando a Keiko Fujimori, Castañeda Locio, que está viéndose su caso en este momento en el Poder Judicial. O sea, no estamos tan mal, por lo menos a partir de la lucha contra la corrupción, que es verdad que la gente sigue todavía con el problema del pésimo reparto de la riqueza, eso es cierto. Y todavía hay algunos grupos que se están salvando de esta situación. A mí me llama la atención, por ejemplo, los amigotes del presidente Martín Vizcarra, que los he conocido a partir del informe que ha emitido Panorama y también Cuarto Poder ayer. Pero digo, no estamos tan a la deriva como pudiera parecer. Yo creo que más bien es preocupante la situación. Al margen de las personas políticas que hemos enumerado, entramos en un periodo en la que el presidente no va a ser candidato, lo ha dicho. En segundo lugar, hay una incertidumbre a ver cómo van a ser las elecciones que vienen. Sí. Y en tercer lugar, la lucha contra la corrupción es coja, porque imagínense usted la siguiente propuesta. Si yo digo, esta empresa ha comprado a este político, el dinero que de esta empresa es mala vida porque ha sido producto de la corrupción, ¿por qué el gobierno no la interviene, no la estatiza o no la por lo menos la estatiza para luego privatizarla de nuevo en nuevas condiciones de esas empresas? ¿Por qué las empresas son intocables? ¿Por qué hay empresa buena y empresa mala
pero las malas se corrigen para ser buenas. Hace tiempo, hace algunos años atrás, usted debe acordarse, hubo problemas con la empresa Aerocontinente, que era un tema gravísimo porque su propietario, Fernando Ceballos González, era narcotraficante y tenía su clan familiar, etcétera, vinculado a las drogas. Y entonces se decidió cerrar Aerocontinente y algunos dijeron, y yo fui uno de ellos, pero ¿por qué cerrar a la empresa y por lo tanto despedir a tantos trabajadores cuando más bien el Estado pudiera convertirlo en una empresa mixta o asumir la responsabilidad? Pero que los chicos, la gente que trabaja ahí no pierde el trabajo. Entonces, ahí coincidimos completamente. O sea, si tenemos una clase política corrupta, son personas, pero también tenemos empresas que han intervenido en esto. Ahí no ha habido ninguna acción de gobierno. Es más, el Congreso de la República y el gobierno, a pesar de haber estado tan polarizados, sí han coincidido en algo: dar normas para proteger a las empresas. Entonces aquí la gente común y corriente, ¿qué mira? Dice, pues bueno, este es un desfile de los políticos, ¿y las empresas qué? Y esa es la pregunta que se hacen todos, ¿ah? Es más, ahora se cambian de nombre, ahora enjuician al Estado, mandan hacia ahí y ellos siguen para adelante. ¿Y las empresas qué? Entonces, distinto hubiese sido el mensaje si el presidente hubiese dicho, señores, esta empresa hay que intervenir en la empresa. No puede ser. Además, las ganancias de esta empresa han sido productos de la corrupción. Eso pasa para el Estado. O vamos a reflotarla de otra manera, o vamos a hacer participaciones, vamos a intervenirla de alguna manera. Nada de eso ha ocurrido. Hemos mantenido intacto el modelo económico que mantiene la polarización extrema de nuestro país. Por eso ya se viene el 2021, en que los peruanos tenemos la oportunidad de cambiar la situación. Ahora, pienso yo que más allá de las críticas al presidente Martín Vizcarra, pienso que este es un quinquenio perdido para empezar. Más allá de buscar culpabilidad en el Congreso de Keiko Fujimori, me da la impresión que siendo este un quinquenio perdido, tenemos los peruanos, el 2021, la oportunidad de elegir bien. Entonces, no sé, de cambiar la Constitución, de reformarla, pero es la oportunidad suya, mía y de los televidentes que nos escuchan para cambiar la situación. Claro, la pregunta es, ¿qué sería elegir bien? Y en este caso, la gente, ¿qué dice? Elegir bien es aquel que quiere de una vez fusilar a esa clase política corrupta, fusilar a esos empresarios corruptos. Herbert, pero si es la posición de la mayoría, no tenemos mucho que decir. Exactamente, entonces viene la siguiente pregunta. Eso es lo incierto. Pero ¿por eso qué es incierto? Al contrario, eso sería lo real. Si el pueblo quiere en mayoría fusilar a los corruptos, pues adelante, que se proceda con todas las reglas de juego para que eso funcione. Ahí viene por eso decía yo que el momento es complicado. No es que me tranquilice. Complicado para los corruptos. No, complicado para el país en general. ¿Por qué? Porque va a tener que tomar decisiones. Es decisión del pueblo. Bueno, digo yo. No, está bien. Hay decisiones que el pueblo puede tomar también en modo equivocado. Bueno, eso es subjetivo. Pero, ¿cuántas veces nos hemos equivocado, Herbert? Pero lo que sí quiero... Fíjese, lo elegimos a Fujimori, hemos elegido a Alan García 2 veces, a Toledo, a Ollanta Humala. Pero, ni derechas, ni izquierdas, ni nada por el estilo. Por eso es que lo que tenemos que ver hoy día es que los empresarios, la clase empresarial del Perú, tiene que hacerse un mea culpa, una autocrítica. Tremenda, y el gobierno tiene que intervenir de una vez para agilizar esto. Pero ya no queremos mucho de este gobierno. Yo sí creo algo, ¿no? Sí, ahí tiene una... Yo he catalogado al gobierno como un pato rengo, bajo la teoría americana. ¿Por qué? Porque él es un gobierno de salida, él mismo lo ha ratificado que no va a ir a una nueva postulación. Segundo, no tiene bancada congresal, no tiene holgura para gobernar. Tercero, tiene 67 decretos legislativos que ha recortado en muchos de ellos derechos laborales, ha quitado en la ley de presupuesto dineros que deberían ser asignados a la salud, y que los gremios están en estos momentos sumamente preocupados y se avecinan luchas gremiales y sindicales. Por otro lado, no ha mantenido intacto el sistema de redistribución de la riqueza en el país. Entonces yo veo que ya no va a tener capacidad para tomar medidas impopulares en el sentido de reforma, porque no tiene pues mayoría en el Congreso que le pueda dar el sustento. Y ojo, hemos visto cómo ayer la prensa sacó un reportaje y hoy día cayó el ministro.
O sea, esa es la fragilidad en que tenemos nosotros un gobierno, es decir, la fortaleza que ya tiene los sectores y no mediáticos. No es el primer ministro, Salvador Heresi, también por conversar con Inostroza lo chotearon. Así es. Entonces, ¿qué vemos aquí? Como digo, he planteado yo un gobierno rengo, pero puede tener también un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que como se siente tan débil políticamente, sí, el presidente diga, pero yo soy débil políticamente, pero ¿qué hago si yo tengo los instrumentos del Estado? Tengo el ejército, tengo la policía. ¿Que se va a convertir en un dictador? Entonces, ahí viene el siguiente. ¿Sí? Siempre hay ese límite. Siempre estás en el lindero de poder dar el paso, y es el riesgo que nosotros, los que queremos vivir un país de democracia, deberíamos vigilar y no tener tanta la exigencia al gobierno, al presidente, a resolver cosas que ya nos damos cuenta que no lo va a poder resolver. Claro. Más bien necesitamos, al contrario, fortalecer la reforma electoral, de tal manera que el proceso electoral que viene el 2021 tengamos la certeza de que no el 48% se vea representado en el Congreso o el 52%, sino todos los peruanos se vean representados en los resultados electorales. Y eso es un trabajo que no tiene mucho tiempo el gobierno, porque sabemos que en el mes de abril ya tienen que cerrar todo el tema electoral en el país, ¿no? Muy bien, nos vamos un ratito a la pausa. Bueno, han escuchado a Herbert Cuba, lo han visto ustedes. Dice que al gobierno no se le pasa la idea, más bien la considera, la podría estar considerando la idea de un golpe de Estado o asumir poderes que no le corresponde en democracia. Yo pienso más bien particularmente que si eso fuera verdad, sería porque el presidente tuviera rabo de paja y sabe que va a terminar preso en democracia, ¿no? Y esa podría ser su coartada. Pero en fin, estamos en la subjetividad. Nos vamos a la pausa y luego regresamos para seguir conversando con Herbert Cuba, pero para preguntarle también, entre otras cosas, qué le parece la figura de Salvador del Solar. Regresamos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar, la emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º Concurso Nacional Magisterial de Canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo a través del canal 18.3 de Onda Digital. Ya saben ustedes, esta es señal abierta y como valor agregado tenemos las redes sociales. Por lo tanto, en Facebook nos ven en vivo en este momento los que tienen el internet a través del celular, etcétera, etcétera, al margen de que también estamos en su casa. Señora, señor, gracias por permitirnos ingresar. Bueno, en este contexto y frente a la posibilidad en ciernes democrática de que ya se viene el proceso electoral del 2021, más allá de las sorpresas que han sido el FREPAP, incluso Podemos y UPP, ¿qué podría pasar el 2021? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, la figura de Salvador del Solar? Porque de acuerdo a los sondeos, él aparece con una intención de voto en primer lugar y después viene, me parece, Guzmán, que se debe haber caído, y tercero Keiko, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que él era la locomotora natural
del presidente para el Congreso de la República de este periodo, porque el periodo estas elecciones complementarias era crucial para el presidente Martín Vizcarra, porque necesita que este Congreso electo ya termine el proceso de reforma que se necesita. Claro. Entonces, en esas circunstancias la gente miraba y volteaba y miraba a Del Solar y efectivamente le dieron una alta votación. Pero él ha preferido guardarse para el 2021. ¿Usted cree que sí? ¿El 2021 va a estar? Sí, va a estar definitivamente, pero además el presidente lo dijo. El presidente ha dicho que él miraría con simpatía la candidatura de Salvador Del Solar. Sin embargo, ya el tema ha cambiado ya. El escenario para el 2021 va a cambiar mucho por la irrupción precisamente del FREPAP, de UPP y Antauro, y por ahí Podemos, porque Urresti está preparando su candidatura presidencial, Antauro ya está en campaña. Pero Antauro sale en 2024. Es que el tema es hoy qué va a pasar. ¿Amnistía o indulto? Lo que han planteado ellos es que hay hasta 4 alternativas. Primero es que ya la pena la cumpla por haber trabajado en el penal. La segunda es que no puede ser, pero ellos dicen que lo van a reclamar, porque ellos, en segundo lugar, dicen que ellos no son delito común, sino delito de subversión, en consecuencia la pena es asesinato, hay 4 policías muertos. Pero es que eso es línea de él. Tercero, dicen ellos, finalmente, una amnistía que le dé el Congreso. Y cuarto, las calles. No descarta las calles. Entonces, eso es un tema muy interesante que yo, en el escenario de los 67 decretos legislativos, porque ahí se han recortado una serie de derechos, puede haber un caldo de cultivo si es que hay una conducción estratégica importante desde la oposición. ¿Y qué pasaría frente a ese contexto que Salvador Del Solar salga y deslinde del gobierno? Bueno, yo creo que el juego que puede tener Salvador Del Solar va a ser un poco al medio. Y claro, esa sería su ventaja, porque finalmente en una elección posicionarse en el medio le puede dar el triunfo electoral. Sin embargo, tienes un Urresti que es irreverente, que no sabes cómo va a ser su campaña. Antauro, igualito. Y el FREPAP va a ver dónde se cobija, porque va a tener un caudal de votos en creciendo. Porque lo que ellos ¿No le resta al FREPAP como a Podemos y otros los friccionamientos internos? Creo que no. ¿Por qué no? Porque la imagen de esos friccionamientos internos se resuelven con el atuendo, con la túnica. Mientras todos tengan la misma túnica, son conflictos de familia. Entonces la gente lo va a pasar por alto, porque por eso es importante para ellos la marca que ellos han impuesto, y además que si antes tenías tú un electorado muy marginal y ahora tienes ya una representación congresal, es probable que muchos sectores, sobre todo los sectores más pobres del país, se sientan atraídos por esa propuesta, sobre todo si hacen una buena gestión en el Congreso. Claro. ¿No le parece el FREPAP entonces una anécdota de las elecciones? No, ni hablar, no, es un proceso que representa una expresión. Yo creo que este Congreso es genuinamente popular. O sea, es un Congreso... Y sin embargo poco representativo. Poco representativo, pero es genuinamente popular. Ahora, el otro tema que tenemos es el candidato que ya es parte prácticamente del establishment, que es el APP, Acuña, ¿no? Que también él va a participar en este proceso y claro, depende cómo se coloca en el medio para poder capitalizar los votos. Sin embargo, Salvador Del Solar sigue siendo hoy sí, es una posibilidad, con más dificultades que antes, porque ha habido una irrupción de estos pero nuevos liderazgos. Pero la gente lo recuerda todavía con su aplomo en el Congreso, cuando pide la cuestión de confianza. Claro, yo creo que eso le va a capitalizar, ¿no es cierto? Sin embargo, pues la irrupción de Antauro y Urresti es fuerte. Claro, entonces, a consecuencia del radicalismo que la gente asuma. En el momento de votar. Entonces, ahí viene, para la primera vuelta es capital eso. Y en la segunda se modera. Todos sabemos que la primera son radicales y en la segunda se moderan, porque en la segunda vuelta tienen que pelear contra el establishment. Pero viene ahora el otro tema, ¿no? ¿Cuál sería el escenario
con la aparición de Nieto Montesinos, que también está formando Bien, su partido, es verdad. y posiblemente también va al mismo segmento que va Salvador Solar. Entonces claro. ahí yo Es creo un que... pensante y todo y es lo demás. pensante, Sí. y parece que está juntando sus firmas, y ahora no se requieren muchas. Puede ser que tenga una expresión, y eso sí va a comenzar a dividir el voto de los seguidores de Martín Vizcarra. El otro tema que hay de por medio es el nuevo episodio que ha ocurrido, que es el caso de Odebrecht y Ciadi, la denuncia que hace Odebrecht. Claro, ¿cómo va a terminar Perú. eso? Eso es una caja de Pandora. Así es, así Eso es. no se sabe cómo va a terminar, Claro. porque no sabe a qué va a apelar la empresa, qué va a sacar la empresa, qué va a desnudar la empresa para poder asumir, intervenir en el proceso electoral. Claro, Porque claro, estoy ellos de acuerdo. están acostumbrados a participar en los procesos electorales peruanos. Casi son empresas políticas, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a mantener a los dirigentes políticos. Entonces, ahí... De eso nos hemos dado cuenta recién hace algunas semanas. Sí, ahí hay otro problema, y además ya el presidente ha coincidido con la empresa en que va a tener que sacar a licitación el gasoducto del sur por el saldo de obra, con lo cual la empresa ya va a quedar de alguna manera tranquila, y porque va a poder recuperar su capital de inversión de su 30%, que es lo que quiere la empresa. Entonces, yo creo que ahí finalmente el gobierno se está allanando a la pretensión que hace la empresa. Y eso también, visto desde otro punto de vista, desde otro sector de la población, dice, oye, ¿por qué los empresarios tienen corona? Ese es un tema que se va a entrar al debate político. Políticamente y va a golpear al puede gobierno. alterar un poco el juego político del país. Y además que van a caer algunos personajes que no sabemos hoy día. Por eso decíamos que es una caja de Pandora, porque puede haber personajes nuevos que aparezcan que nosotros creíamos que eran impolutos. El ex premier, a mí me sorprendió que cayera, ahora está preso. Y el ministro de Energía y Minas. De Energía y Minas, sí. Y eso hay que ver. Hay que ver qué va a ir sucediendo Así es. por este simple detalle. Entonces, yo creo que la complicación va por otra vía ahora. ¿En qué medida el gobierno se va desprendiendo de toda esa queja empresarial? Porque tenemos dos lados, ¿ah? Los peruanos consorciados que cambian de nombre para seguir trabajando, Como Graña y Montero. como Montero, y la otra que es el tema de Odebrecht, que hace su demanda internacional. Aunque después dice que de hacer- repente lo puede retirar. No, la va a retirar porque ya van a licitar. Sí, ¿Qué van es a lo que negociar, quieren? van a Ellos negociar. quieren licitar para no perder su 30% que han invertido inicialmente. Eso es lo que quieren, y parece ser que el gobierno ya accedió y la van a retirar. Pero ya impusieron su agenda, ¿no? Así es, así es. Y eso es un punto, por supuesto, negativo para el gobierno de cara al 2021. Vamos a la pausa con Herbert Cuba, analista político, y regresamos para seguir conversando sobre estos temas. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar, la emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º concurso nacional magisterial de canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo, estamos a través del canal 18.3, canal de señal abierta que nos permite ingresar a su casa y muchas gracias por eso, señora, señor. Al margen y como valor agregado estamos también con las redes sociales, el YouTube, el Facebook, todos los días de lunes a viernes este programa de 4 a 6 de la tarde. Hoy gozamos con la presencia de Herbert Cuba, como ya les dijimos, él es presidente de la Asociación Médica Peruana, pero no viene ahora como médico, viene ahora para analizar los temas de coyuntura, porque ya antes hemos hecho ese trabajo con él y es magnífica su apreciación sobre lo que pasa en la vida diaria y no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Así que yo les voy avisando, seguramente dentro de un cuarto de hora más, vamos a hablar con Herbert Cuba, además sobre el tema del coronavirus. No tanto por el coronavirus mismo, sino a partir de algunas hipótesis que ya se están tejiendo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación sobre cómo llegó el coronavirus. ¿Habrá sido por el murciélago, por el perro, por algún animal? Bueno, eso vamos a preguntarle más adelante a Herbert Cuba. Bueno, entonces, lo del 2021... está en ciernes, el tablero se ha reacomodado con este proceso electoral último, ahora el radicalismo de Antauro Humala y del FREPAP ya no le da un allanamiento tan fácil, o un camino, digo, tan fácil a Salvador del Solar, aunque sigue siendo, digamos, la perita en dulce de cualquiera que lo ve con esta posibilidad de ser presidente. Claro. Hay un detalle que en este proceso electoral ha quedado fuera del Congreso, que es un sector de la izquierda importante. Primero quedó uno fuera, que es la izquierda serrana, ¿no es cierto? Perú Libre. Perú Libre, y de la segunda, Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, y la otra que quedó fue la... Que terminó preso, claro. Bueno, no preso, pero le dieron una sentencia por corrupción. Y la otra que quedó fuera fue también Verónica Mendoza, junto con el grupo de UDSM. Entonces ellos han quedado fuera. Entonces ese segmento tiene que radicalizarse. O sea, va a tener que... No va a poder sumarlo a Salvador del Solar. No, claro. Entonces, ahí viene la segunda. ¿Qué va a pasar ahí? En segundo lugar, tienes ahora una... Aunque difícil podría negociar con Antauro, que es un radical, aunque no es de izquierda, pero es un radical. O con Urresti. Claro. O con un candidato que lance a alguien de otro sector, por ejemplo... el sector de Arana, que si bien es cierto se han Arana peleado, quiere ser presidente, pero ellos finalmente van a querer tener poder nada más, porque ya no tienen opción. Y quedarse 5 años. Al quedarse fuera ya han quedado de la visibilidad pública. Pero no dicen que justamente el problema de la izquierda que todos quieren ser este pechito y por eso no quieren soltar prenda y no quieren unirse, unificarse, como lo logró en su momento Alfonso Barrantes. Exacto, pero hay un detalle, hay un problema en las Bambas. Hay un problema en el corredor minero, hay un problema en los sindicatos del sector público que les han quitado el tema de la negociación colectiva, hay un problema en la ley en los despidos de los servidores que ya no pueden ser repuestos, sino simplemente se le paga la indemnización, o sea que prácticamente han perdido el derecho a ser repuestos. Luego tenemos el tema de la ley de presupuesto que no ha previsto una serie de mejoras salariales que ya venían ganando por actas. Luego ha venido el desconocimiento de las actas laborales que se han hecho en su momento. Entonces tienes hoy día un sector muy grande de trabajadores que están ya en la mira de enfrentar al gobierno desde la posición de la calle. Por otro lado tienes el paro de transportistas que se avecina, por otro lado tienes los autos usados que ya no pueden entrar al país, o sea, tienes una serie de conflictos sectoriales que están todavía aislados, que pueden en un determinado momento, con una buena interacción política, pueden ir uniéndose y terminar esto en un conflicto mayor, claro. si es que no se hace una respuesta adecuada con los conflictos. Y hemos visto algo, llevan 12 días en las Bambas y aún no se resuelve el problema de las Bambas. La ventaja de este gobierno es que ya está a puertas de dejar el mandato, porque el 2021 son las elecciones en abril, o sea, dentro de un año y un poquito más. Y ahora en entonces en ni abril siquiera podré decir, por si acaso, el próximo gobierno que se ha hecho con Tía María, ¿no? Lo que ha hecho con Tía María, con mi gobierno no voy más, pero ojo,
y los 67 decretos de urgencia Lo van a que debatir, recorte claro. derechos y que van al Congreso y que se van a debatir en el Congreso ahora, porque obviamente se van a debatir en el Congreso. Pero este gobierno ya no puede disolver este Congreso. Ya no puede. Ya no puede. Entonces claro. ahí va, eso es el problema. Por eso decía que dada el problema que tiene el país, las epidemias. Mire, el dengue, madre de Dios, que ya cobró 7 vidas y que es una mutación de un virus dengue 1 especial que está produciendo dengue hemorrágico y ya generó alarma, ya declararon emergencia y no atinan. O sea, es lento. Y hay otro tema. También tiene un Consejo de Ministros como muy poco político, muy poco articulador, muy poco coordinador, que deja poca posibilidad para abrir el espacio. Pero a mí me llama la atención porque digo, mira, por ejemplo, en el sector salud, Herbert, la ministra es médico, si no, corríjame. Sí, claro. Claro, entonces, ¿ella no articula? Es muy complicado articular cuando nunca lo has hecho en tu vida. O sea, es muy complicado. O sea, hay un detalle que se pasa por alto, que es la formación y la educación. Y formar líderes políticos toma años. Si no, veamos por qué se mantienen los líderes sindicales tanto tiempo. Porque formar líderes toma mucho tiempo. Tú no puedes improvisar, sacar a una persona muy respetable en su área académica o en su área profesional y decir, bueno, ahora va a ser el ministro. Salvo que va con la agenda. Salvo que sea parte de las puertas giratorias, sale de la empresa, entra al Estado, regresa, salvo para eso. O lo otro sea un amigo suyo. Un amigo suyo. Pero eso no da resultados. Y ojo, siempre se ha pedido que por lo menos un premier, tengas un premier de fuste, tengas ministros en cada cartera, donde hay conflictos, ministros con una reputación que pueda ser convocante, abrir las puertas. Eso no hay. No, en este Consejo de Ministros no existe ninguno. A tal punto que el vocero es el presidente, y hemos visto la última. ¿Quién se ha reunido con los virtuales congresistas? El propio presidente. Así es. Cuando esa es una labor que debería cumplir el premier. Y es lo que ha pasado. Ahora ya FREPAP le tiró el portazo, UPP le tiró el portazo, y el presidente se quedó, ya son opositores. Ya no hay forma de volver a retomar eso, porque ya son opositores. Ahora el presidente solamente espera que las 4 bancadas, Acción Popular, APP, el Moradito y Somos Perú, hagan su alianza y tomen la mesa. Pero ojo, hacen 67 votos. Para reforma necesitas 82. Así es. Entonces, ¿de dónde lo sacas? Y encima tienes tú una Acción Popular que tiene varias fracciones internas que están disputándose la presidencia, que eso va a tener, esa disputa de la presidencia va a tener conflictos al interior del Congreso. También tienes un problema de Somos Perú, que no tiene liderazgo para decir quién va a la presidencia fuera. También tienes el problema del Moradito. O sea, yo creo que esas alianzas son complicadas. Ahora, claro, la prensa resalta el conflicto de Urresti con Luna, ¿no? Ese es el conflicto que resalta la prensa. Claro, resalta el tema de FREPAP también, resaltan el tema de Unión por el Perú también, ¿no? Pero no ven, al otro lado no lo mira. Que yo creo, sobre todo lo que ha pasado en Acción Popular, que la más votada resulta que tenía una denuncia. La número uno. En Lima. En Lima. Entonces, aquí una denuncia por, digamos, de condena por un problema familiar. Por maltratar a su hijo. Maltratar a su hijo. Entonces, obviamente, claro, lo condenaron al papá y a la mamá, no solamente a los dos. Claro, pero de todos modos, ya ese es un tema que ya sacaron, ya no va a ser la presidenta del Congreso ella, va a ser ahora supuestamente Merino, que viene de Lama, claro. Que ya tiene experiencia, ya estuvo antes en el Congreso, que para que articule con los otros grupos. Pero complicada situación. Entonces, yo creo que eso vemos nosotros, el vocero, el interlocutor político de los medios, tiene que ser un premier o ministros de cada cartera que tengan una trayectoria profesional que les permita sentarse de tú a tú con todos los actores políticos, que eso es lo que no hay hoy día.
Entonces, hoy día hay una sobreexposición de las acciones que hace el presidente, que le han favorecido y le siguen favoreciendo porque hay encuestas, creo que estas encuestas que ha sacado hoy día... ¿Tiene 50 y tantos % de aprobación? 60 y tantos, pero ojo, son encuestas antes del destape de Odebrecht. Que eso lo va a bajar. Lo va a bajar. Claro, Entonces, claro. Esas encuestas son del momento, ¿no? Pero el presidente no debería estar expuesto a eso. Creo yo que, además, estos 4 partidos que van a hacer alianza, o 5, no sé cuántos se sumen finalmente, van a dirigir el Congreso, por nada, ¿qué le ofrece el gobierno? De repente por ahí piden que ya no sea solo Montenegro por APP, uno más. O de ahí le dicen que el Moraíto también dice yo también quiero uno. Se habla de una remoción de gabinete, precisamente para darle facilidades al presidente a que pueda articular sus alianzas congresales. Entonces, eso está en el tapete. Claro, va a aprovechar la renuncia del ministro de Energía y Minas para hacer otro. Claro. Entonces, ya no tomará pues un populista completo, pero será un amigo populista, pues. Ya no tomará pues uno de Alianza para el Progreso completo, ya será un amigo, cosas así. Tiene que ver la forma como construye su gobernabilidad en la nueva realidad política que tiene el país. Así es. Todavía nos quedan unos 2 minutos, 3 minutos para aprovechar a Herbert Cuba en la pregunta, antes de irnos a la pausa. ¿5? 5 minutos. ¿Por qué usted no nos ha dicho nada sobre el APRA y el PPC? ¿Porque ya están enterrados? ¿Ya no hay nada que hacer con ellos? No, yo creo que en el tema del APRA, que es distinto al del PPC, en el tema del APRA va a haber una trayectoria fuerte para el APRA de reconstitución. ¿Que de repente no le va a alcanzar quizá para participar en el 2021? Posiblemente participe porque tiene la inscripción, pero hay riesgo hasta que pierda la inscripción en el 2021 si es que no hacen un proceso rápido de recomposición interna. Les queda poco tiempo. Yo creo que ese es un partido sumamente golpeado. ¿Están obligados a participar el 2021? Creo que sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Y tiene que pasar la valla. Ese es otro tema. El tema de la valla, que van a tener que discutirlo para el 2021. Ese es otro tema. El voto preferencial es otro tema. El tema de la forma como se eligen a los congresistas también es otro tema. Pero que no tiene tiempo el gobierno para poder hacer la reforma, porque se vence en abril. Por ahí piden que se prorrogue con una ley del Congreso. Es sumamente complicado. Puede ser que lo hagan, ¿no? Puede ser que sí lo aprueben inmediatamente y prorroguen 6 meses más para hacer las reformas. Pero aún 6 meses es corto el tiempo. Entonces el APRA está en un problema serio. En el caso del PPC yo creo que ya es más complicado, porque tiene incluso a su lideresa, Lourdes Flores, que está en proceso. Complicada, están investigándola. El propio dirigente Bengolea tiene lo propio. Sí. Y además cada día el partido no logra salir de su nicho milaflorino. Entonces, ese es es distinto. Ambos son temas lamentables, porque ambos son partidos muy ideológicos y se requiere una visión ideológica del país que le permite dar una mirada al margen de las particularidades locales, una mirada de peruanidad, digamos, ¿no? Eso no ofrecen otros partidos. Sin embargo, la última votación ha sido contundente. Terrible. Ahora, en el caso de Solidaridad Nacional, que también tiene un problema serio porque tiene a sus líderes pues en problemas legales, etcétera, vale. Y que también puede ser complicado que puedan conseguir algo al 2021. Sin embargo, el Perú es un país caudillista. Miren ustedes, Urresti salió y levantó a Podemos, ¿no? Sí. No se sabe con quién hacen alianza, como se dice, y pueden reflotar. Nunca está la situación perdida. Sin embargo, es difícil para estos partidos que han quedado fuera del concepto. Lo tiene difícil la izquierda, un sector de la izquierda, el sector también de Goyo, en Cajamarca, claro, también lo tiene difícil. Que está preso. Está prófugo. Está prófugo, también lo tiene difícil Patria Libre, lo tiene difícil Verónica, o sea, lo tiene el APRA. Ahora, curioso, porque ellos pensaban que eran los que se iban a beneficiar con el proceso electoral, pero resulta que salieron otros más radicales que ellos, pues, y fueron sobrepasados, porque parece mentira, debido a la crisis que hay la desesperación de la gente que quiere que se vayan todos, pues. Ahora, en este proceso electoral ya no se pudo emitir spots en la televisión, en la radio y en la prensa escrita. ¿Algo de ese tema ha tenido que repercutir en los resultados? Claro que sí. Hoy día tenemos una campaña electoral estatizada.
porque la hace el Estado, ya no pueden intervenir los privados, y si intervienen los privados solamente son los candidatos con propia plata y debidamente justificada. Entonces, complicada la situación, y esto puede traer, puede ser uno de los principales problemas de distorsión, digo yo, al proceso electoral del 2021, porque como que iguala la cancha. Sí. Como que los sectores marginales... ya no hay los ricos, los sectores marginales pueden también intervenir, y la gente tiene que acostumbrarse ahora a esos debates... Boca a boca, tocando la puerta. No, esos debates masivos, donde están pues, 20 candidatos. 20 candidatos debate, o sea que uno no está acostumbrado al formato, uno está acostumbrado siempre que vayan 2. ¿No? Ahora no, 20 candidatos exponen sus ideas y la gente vota. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Por ejemplo, el APRA y el PPC no estaban acostumbrados, pero el FREPAP estaba acostumbrado, digamos, a salir a hablar con la gente. A veces era su forma de trabajo. Y también la gente de Antauro. Y también la gente de Antauro. Es casa por casa. Claro. ¿No? Y Urresti ha hecho una campaña extraordinaria por el tema de la seguridad ciudadana. Sí. Ha hecho una campaña durísima. Él ya venía haciendo buenos papeles. Claro, entonces ha hecho una buena campaña ahí y esos son los resultados. Pero no hay todavía... Ahora, los grandes perdedores en esta campaña electoral han sido los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no ha habido pues tanta ganancia. No ha habido platita, campañas, ¿no? Claro. Entonces, eso es otro tema que va a merecer una discusión mayor, porque siempre una elección era un gran negocio. Ahora va a ser algo más recatado. A partir de su lógica, entonces, Solidaridad Nacional va a necesitar de un caudillo para mantenerse en el gallinero, digamos. Claro, y en general, en estos momentos, los partidos políticos pitufos, los chiquitos, los que no han entrado, estos partidos políticos van a necesitar, están buscando mesías, pues, están buscando gente a ver quién jala. Porque, por ejemplo, en el caso de UPP, José Vega miró, pues, la vio, ¿no? Y siempre acierta, tiene buena suerte, ¿eh? Apuntó a Ollanta, ahora Antauro. Y luego el caso de Luna apuntó, ¿cierto? Lapra no hizo eso, no tuvo esa capacidad de poner un dirigente, número uno, un dirigente fuerte del propio APRA, ¿no? Claro, porque yo digo, más allá de si va o no preso a Luna, ¿qué le puede importar que sea Urresti el caudillo? Finalmente que lo sea, con tal que eso le permita poder. Claro, él mantiene una bancada que le permite a él tener alguna influencia política en el país. De acuerdo. Y claro, el proceso legal va a tomar su tiempo, pero entre tiempo, ¿qué haces? Tienes una bancada que te permite participar en la acción de gobierno. Se da el lujo de... Ya su hijo es congresista. Su hijo es congresista y conversar con el gobierno, con el presidente, claro, de tú a tú. Que es también algo que le pasa factura al presidente. Claro. Pero es inevitable. Pero de acuerdo a lo que me han dicho, para que Luna vaya a Palacio ha tenido que recibir una invitación. Él no puede ir a Palacio porque... No, porque es el presidente del partido. Porque él ha dado por eso, a los candidatos electos y a los presidentes del partido. Ahí no también Acuña. Ya. O sea, tú no puedes invitar a la bancada sin invitar al presidente. O sea, tú invitas... ¿Cómo es eso? A ver, ¿tú invitas al presidente sin saber quién es el presidente del partido? No creo. No, sí sabe quién es el presidente, pero no te queda otra alternativa. Claro, no te queda otra. Ahí hay un tema del menor daño, ¿no? El menor... Porque mira, el presidente puede tener un desplante, pero estamos hablando de un buen número de congresistas. Él los necesita, los congresistas. Claro. Entonces, oye, ¿qué hacemos? Trágate el sapo, recibe la Luna, no te queda otra. Tienes que traer a los congresistas. Más bien piensan ellos, ¿no? Políticamente piensan ellos. Después se van a dividir, no te preocupes. Claro. Pero ahorita pierdes, pero... Pierdo, después lo vas a... Así piensan ellos, ¿no? Digo, pero ese es lo que es el realismo político, ¿no? Esa es otra realidad. Estas elecciones han puesto otra realidad, otras posibilidades, pero sí me preocupa a mí el tema económico. Y me preocupa tanto el tema económico porque no solamente por los conflictos gremiales que se avecinan, por el tema del conflicto minero que hay, sino que además no hay una percepción de la importancia que se tiene en el factor redistributivo. Eso es uno. Y dos, el mal reparto de lo que ingresa. Claro, el aspecto redistributivo, no hay. Entonces ahí creo yo que eso, bajo crecimiento económico, menos del 2%, el tema de China que nos va a afectar enormemente por el tema de la falta de importación de materias primas que tiene ahora China por el menor crecimiento económico, eso va a hacer que tengamos serios problemas para nuestra balanza de pagos, ¿no? Que nuestra economía es sólida, que tenemos bajo endeudamiento, que tenemos colchón, pero ojo,
Y que seguimos creciendo. En estos 5 años nos hemos endeudado bastante. Ya hay que ir viendo la forma en que no sigamos ese proceso. Por ejemplo, ¿cuánto estamos? Estamos en 27% del PBI, pero estábamos en 17%. O sea, no puedes crecer pues 10% en 4 años. O sea, no podemos sacar bonos y bonos y bonos todo el rato. O sea, hay un tema. Segundo, me ha preocupado la ministra de Economía, que ha señalado que tiene un déficit de 3.000 millones en la planilla pública. Entonces, que tengo que reajustar planilla. ¿Y qué significa reajustar planilla? Entrar en conflicto con los trabajadores. Claro. O sea, y todavía dijo que había reajustado 1.000 millones, le falta todavía 2.000 millones. Y tomando en cuenta que el peruano promedio es presupuestivo, vive el presupuesto público. Entonces tú le dices eso, oye, te voy a quitar tu... Entonces la gente ya entra en una preocupación mayor. Yo creo que eso es un tema que habría que conversarlo ampliamente, ¿no? Bueno, entonces, antes de irnos a la pausa, le vuelvo a preguntar, ¿piensa usted todavía que una alternativa del presidente Vizcarra es asumir, digamos, algunos poderes del Estado y convertir este gobierno democrático en un gobierno de dictadura? Sí, sigue el riesgo latente, porque dentro del propio gobierno hay sectores que exigen eso, ¿no? No nos olvidemos que ha habido, por ejemplo, esta crítica a un periodista por haberse expresado sobre un fiscal, ¿no? En el caso, estamos hablando de Jaime Altaus, o la intervención de la editora política de Expreso, ¿no? Que no hay una explicación muy clara de a qué se dio eso, ¿no? Y además algún abuso que puede haber por el aparato del Estado en el tema de la respuesta a la protesta popular, a los reclamos, a los dirigentes, etcétera, etcétera. Todo eso puede ir sin querer así, un proceso progresivo, debido a la fragilidad política que tiene el gobierno en una compensación por los aparatos propios del Estado. ¿Cómo están las relaciones de este gobierno de Martín Vizcarra con los Estados Unidos? No digo con el régimen de Trump, sino en general con Estados Unidos. Yo creo que la relación es buena. ¿Por qué es buena? Porque la región está un poco conmocionada. Y no le conviene a Estados Chile Unidos, está en problemas, claro. El mismo Colombia tiene problemas, una serie de problemas, paros, movilizaciones, inclusive muerte de dirigentes sindicales, etcétera. Venezuela tiene problemas, Bolivia está en problemas, va a tener un proceso electoral que es increíble porque todos los golpistas, digamos, entre comillas, se han dividido, que al final no sabemos si es que podrán ganar el proceso electoral a Evo, de nuevo, no se sabe. O sea, hay una incertidumbre. Argentina está en lo mismo. Entonces yo creo que para Estados Unidos, Perú no hizo un mal gobierno. Tranquilo. ¿Quién? Evo no hizo un mal gobierno en Bolivia. No hizo. El problema es que Evo, por lo menos desde mi punto de vista, se pretendió eternizar en el poder. No, claro, ahí Evo hizo, creo yo, un buen gobierno, pero ya comenzó a hacer la interpretación auténtica de la Constitución. Más Marta Chávez. Y Marta Chávez y Alberto Fujimori, ¿no? Entonces eso, por más que sea de un signo ideológico o de otro, siempre eso está mal. Y le ha pasado factura. Y yo creo que esta intervención no ha sido, digamos, la más... lo que la población esperaba, hubiese sido un tema electoral, pero parece que se habían cerrado los espacios. Pero ahora viene lo segundo, ahora sí puede candidatear. Sí. Aparentemente no puede, ahora sí ya puede, o sea, parece que le han hecho un favor. Claro, no va a candidatear él directamente, pero va a ir al Congreso como senador. Así es. Entonces es posible que él tenga una amplia mayoría en la votación y le pueda permitir desde ahí poder ocupar el premierato como además congresista y pueda manejar el país. Pero ojo, Argentina también está en problemas por la elección de Fernández. Entonces, Estados Unidos creo que ve con América Central, tienes a Nicaragua. Muy bien. Última pregunta para una respuesta rápida. ¿Sirvió de tubo de escape, digamos, en el Perú para que la gente no salga a la calle, etcétera, etcétera, esta disolución del Congreso, como algunos están pensando? Yo no creo. Yo creo que lo mejor hubiese sido un acuerdo nacional. O sea, yo sigo pensando que quizá... Pero la gente estaba harta del acuerdo nacional, sí, de la foto, de que Sí, la gente estaba harta, pero la salida hubiese sido siempre
un acuerdo nacional en ese momento y quizá con... Ojo, y hoy he visto las encuestas, Pedro Lachea tiene buena aceptación, no está tan mal como uno pensaba, tiene inclusive más votos que cualquier bancada política que tiene ahorita el Congreso de la República. Entonces, yo creo que ahí no hubo cordura, por ambos lados, ¿eh? Yo creo que un acuerdo hubiese sido más importante, estaríamos ya hoy día en un proceso electoral con reforma política, con nuevas reglas para elegir al Congreso, hubiéramos avanzado, creo, un poco más en la reforma política, porque todo se ha detenido, y entonces no me parece, bueno, hoy día, si me preguntas hoy día, ¿no? Me parece a mí que no ha sido ventajoso eso. Lo ideal hubiese sido el acuerdo político. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos luego de la última pausa con Herbert Kube en el último bloque para que nos hable sobre sus impresiones respecto del coronavirus. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Maestro, demuestra tu talento en el 11º concurso nacional magisterial de canto. Participa y llévate uno de los premios de 10.000, 5.000 y 3.000 soles. Conoce las bases y las fechas de las semifinales en nuestra web www.derrama.org.pe o en nuestras agencias y oficinas a nivel nacional. No pierdas esta gran oportunidad. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo y vamos con lo prometido, vamos a hablar del coronavirus. Y aquí tenemos un especialista para que en principio nos diga qué cosa es este tipo de virus que ha motivado toda una preocupación mundial. Herbert. Bueno, el coronavirus es un virus que tiene la forma de una corona. ¿Ya? Tiene sus espigas exactamente como una corona. Ajá. Y ese es un virus que lo tenemos mucho tiempo atrás. Pero los virus generalmente... ¿Cómo lo tenemos mucho tiempo atrás? Siempre existió el coronavirus, no es una... No en nuestro organismo. Claro, en el ¿Dónde? Medio ambiente, ¿Ya? En los animales, o sea, siempre. ¿En el mundo? En el mundo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que ocurre es una mutación que se ha convertido en un virus que ha pasado en modo respiratorio, se ha transformado en... Cuando usted habla de mutación, si no me corrige, ¿es que entró genético al laboratorio? No, ahí viene la siguiente pregunta. Se produjo una mutación, un cambio de la estructura del virus. Una mutación natural. Bueno, esa es la discusión. Hay una mutación, en el caso que se ha convertido el virus ahora sí, que entra por vía respiratoria como un resfrío común, pero que produce neumonía y todo eso. Te mata, claro. Te mata. Pero la pregunta que se han hecho los científicos es, ¿la mutación esta que ha ocurrido ha sido natural? ¿O no? ¿O no? ¿O ha sido una mutación de laboratorio? Entonces, ahí se han dividido los científicos. Hay unos estudios de unos científicos de la India que señalan que era imposible que esta mutación haya sido natural. Descarta que porque haya sido hablaban del murciélago. Claro, descartan que haya sido fortuito. Es imposible, dicen, porque exactamente en 4 espigas que tiene la corona, ahí se han implantado unos receptores del virus, de otros virus, y algunos hablan inclusive del virus del VIH del SIDA. Entonces, eso hace que el virus sea virulento y a su vez el organismo no pueda defenderse adecuadamente. Eso es por un lado, esa es una idea. La otra idea es que haya sido una evolución natural. Pero ¿qué hay de cierto detrás?
que tanto en los Estados Unidos como en Reino Unido, con la propia China también, tienen centros como Sí, Rusia, claro, centros de investigación del coronavirus. Y el coronavirus ha tenido ya varias enfermedades que ha dado, ¿no? El SARS, el H1N1, después es otro tipo de virus, pero bueno, y ahora estamos con este coronavirus 2019. Entonces, esta es una primera aproximación. Segundo tema es cómo combatir el virus. Entonces, como es un virus desconocido, recién se han descifrado cómo es la estructura del virus para poder crear una vacuna. Pero por otro lado hay otra línea para crear un antibiótico que puede eliminar el virus. Y ¿Qué es mejor, la vacuna o el antibiótico? Bueno, está en la línea de investigación. Rusia ha producido ya un antibiótico, ya tenía uno y que lo ha perfeccionado para esto y ha probado en pacientes ya, incluso señalan que ha dado buenos resultados. También China y Rusia, que están ahora colaborando en este tema, que han dejado al margen a Estados Unidos y a Occidente por si acaso, están trabajando solamente entre ellos, están produciendo el tema de la vacuna, que ellos enseñaron que en 30 días ya sacan la vacuna. Pero por otro lado parece que la epidemia también ya se ha estancado, o sea, ya no hay un crecimiento. Ya no crece, ¿no? Pero ya migró a otros países, entonces sí, es probable que en otros países comience a hacer brotes, que es la complicación que existe. Pero el tema de fondo aquí es que hay que tomar en cuenta que esta epidemia es un hecho político, importantísimo, porque es un hecho político porque afecta a la vida económica, social, cultural de la China. Claro. En un momento de aguda confrontación con los Estados Unidos. Eso es lo que llama la atención. Parece un regalo de los dioses para Estados Unidos. Sí. Mucha coincidencia, diría uno, ¿no? Sin embargo, es un hecho político que ha traído, primero, una respuesta agresiva del gobierno chino para defender a su población, con una construcción de 2 hospitales de una forma espectacular, en 10 días, una forma espectacular. Segundo lugar, han logrado aislar una ciudad entera de 23 millones de habitantes. Parece una ciudad fantasma, claro. Una cosa espectacular. Y en tercer lugar, no ha habido solidaridad internacional con China. O sea, inclusive las donaciones que hacen son pues como que al contrario, no vayan a China, no vayan a China, la han bloqueado económicamente a China, ¿no? Entonces, ha traído esto como un no ha habido serio solidaridad nacional, golpe. dice usted, ¿no? No ha habido solidaridad con China, no hay. Estados Unidos no ha ido. No, ha llevado pues incluso China ha mostrado la donación de Estados Unidos para decir, mira, esto me manda 4 cosas. Como para cumplir. Para cumplir. Pero en realidad lo que ha hecho es al contrario. No viajen a China. Vuelos prohibidos a China. Entonces han aislado a China en su totalidad, que no tenía razón. Había que aislar solamente la provincia de Wuhan. Claro, no era todo China, era solo no, pues, Wuhan. No, inclusive, pues las grandes empresas han aprovechado el momento para retirarse de China. Entonces ahí viene el tema económico y el tema político. Pero la pregunta es ahora la siguiente: ¿qué pasará cuando el virus entre a América? Todavía los chinos van a tener ya la vacuna quizá, y quizá ya tengan también el medicamento. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, este es un tema que pone una vez más sobre el tapete la demostración de qué importancia tienen las epidemias en la política internacional. Acuérdate que en el año que tuvimos la epidemia del H1N1 en el Perú, se paralizó la economía. Sí. Ya, entonces, eso ahora está pasando en China, y China está paliando la situación, creo yo, que con bastante fortaleza. Y yo ¿Trabaja en la idea de que de repente viene de Estados Unidos? Bueno, cuando se dice que el virus ha sido manipulado en laboratorio, que es la otra tesis, es que evidentemente eso es una epidemia provocada, ¿no? ¿Cuál sería una respuesta de la China frente a esa posibilidad? Estamos hablando en el marco de la especulación. El problema es que este tipo de conflictos no tienen una lógica especial, ¿no? No podía China jamás, así sepa que es Estados Unidos, lo denunciaría. No lo puede declarar. Y Estados Unidos tampoco. Pero la reacción china va a ser hacer lo mismo, ¿o no? Los chinos, en política siempre hay la respuesta equiparable, ¿no? Hay siempre eso. Pero
Esa es una hipótesis. Actualmente el gobierno chino no ha declarado que eso sea producido en laboratorio. Ahora, los estadounidenses, un sector de la prensa de Estados Unidos señala que los chinos han producido el virus. También. Para matar a su propia gente, porque están sobrepoblados. Mucha gente, sí. Entonces, ese es otro tema que me parece también, son las teorías conspirativas. Pero lo cierto es que ya lo tenemos el virus, mutación natural, mutación artificial, ya lo tenemos el virus, y es una epidemia, ¿no? Dicho de paso, la ONU, las Naciones Unidas, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, ha tenido respuestas muy cautas. Muy cautas, muy favorables al gobierno chino. Le han dicho, hay riesgo, hay alerta mundial, China está trabajando bien, están controlando el brote, etcétera, etcétera, ¿no? A diferencia, cuando ocurrió la H1N1, que señalaron que era una epidemia mundial, aquí no. Y es más, han alabado al gobierno chino por la forma que se viene trabajando. Más bien, ha hecho la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para los países que tenemos sistemas sanitarios débiles como nosotros, que deberíamos ya estar pensando en fortalecernos, que ya los gobiernos deberían intervenir para actuar desde el punto de vista político, económico, social, cultural en nuestro país, porque a veces se piensa que una epidemia es problema de los médicos, a veces se piensa que el problema de la epidemia es un problema del Ministerio de Salud, cuando una epidemia de esta magnitud es un problema del Estado en su conjunto y de la población en su conjunto. Es un tema político. Hasta el momento no se ha dado ningún caso en el Perú. En el Perú no, hubieron cuatro sospechosos que después se descartaron que no había Claro. El virus. Felizmente, digamos, cuanto más demore la aparición de un caso en el Perú es mejor, porque ya las medidas sanitarias Se toman en el mundo. que se toman en el mundo ya van a ser Claro. útiles para nosotros. Pero hoy día escuché, no sé si traerá cola esto, que en un hospital de Lima hay una bacteria que ha empezado a contagiar a varios recién nacidos. No sé si tú lo has escuchado, pero ¿eso es posible? Claro, no, ese es otro tema, ¿no? Pero sí es importante porque es un problema de salud pública mundial. Son las llamadas infecciones intrahospitalarias. Lo que ha ocurrido en un hospital, que ha sido en este caso ha sido Cayetano Heredia, que ha habido una bacteria que es la Klebsiella, que es una bacteria que es resistente al tratamiento de antibióticos, es una superbacteria, que hace que tú le quieras dar tratamiento y ya no se pueda curar con facilidad, ¿no? Actualmente, felizmente, los casos ya están aislados, ha habido un contagio intrahospitalario, se tienen que tomar las medidas para el tratamiento, hay felizmente todavía tratamiento de reserva de todo esto y que de repente puede mejorar, pero ojo, las infecciones intrahospitalarias ocurren en el mundo entero, ¿no? Hemos tenido nosotros en Cusco, hemos tenido en Iquitos, ahora estamos en Lima, que además desnudan también las malas actividades sanitarias que existen en el país y las dificultades que tiene el gobierno, el Estado, el Ministerio de Salud para poder mejorar las condiciones de... Y más aún cuando no se articulan las cosas. Cuando no se articulan y sobre todo cuando no hay recursos, cuando todos están a construir grandes infraestructuras y después Claro. no tienes médicos, no tienes equipos, no tienes insumos para operar y se quedan elefantes blancos, ¿no? Se quedan elefantes blancos porque lo principal en la atención médica es el médico. Así es. Si no hay médico, pues no hay atención Y las médica. enfermeras. Y las enfermeras, y las técnicas, los demás profesionales, ¿no? Así es. Pero si no hay relación médico-paciente, no hay atención médica. Y hay déficit. Necesitamos 40.000 médicos y no tenemos. Una epidemia, mira lo que ha pasado en el accidente que hubo, la deflagración esta de Villa de Salvador. 26 muertos hasta ahora. 26 muertos hasta ahora, con una pena porque uno ve las muertes. Y nadie está preso. No pasa nada. Y el sistema, mira, cola para donar sangre, ya no había bolsas colectoras. Sí. No había bolsas colectoras, sí, unas O sea, colas. esos son los temas que la población está enardecida. La gente dice, fusílelo a todos. Esa es la frase. Y piensan en Antauro, Y en el piensan en FREPAP, Antauro, en el FREPAP y todo. Esa es la expresión política de eso. en Urresti. En Urresti. Por eso es que yo Se creo... necesita una mano firme. Yo creo ahí que el presidente, claro, está de salida, ya le hemos dicho que es un presidente de Pato Rengo, un presidente Rengo, vino Rengo. Pero con tiene ese perfil dificultades, ayuda al radicalismo. ayuda al radicalismo. O sea, El Salvador va a ser un radical. Ya Salvador del Solar de repente es... Claro, ya él va al medio, Claro. en una segunda vuelta hay que ver, complicado. Muy bien, Herbert. Ha sido muy amable. Muchas gracias Muy por su presencia. agradecido, Rodolfo, como siempre.
Ha sido Herbert Cuba, nada menos que presidente de la Asociación Médica Peruana, pero el día de hoy fundamentalmente vino para hacer análisis político de los temas de coyuntura. El agradecimiento a él y a ustedes por permitirnos su ingreso o el ingreso a sus casas. Vamos a la pausa de inmediato y no se muevan del dial, porque